El futuro de las ciudades es tener un sistema de transporte eficiente, que no contamine, que sea para todos. Las ciudades más desarrolladas del mundo son aquellas que todos sus usuarios o todos sus habitantes utilizan el transporte colectivo. ¿Cuál es el más eficiente? Es el metro. Lo vamos a ver aquí por qué. ¿Qué significa un sistema ferroviario como es el metro? Aunque en México es neumático, que también veremos las diferencias. ¿Y por qué es el más eficiente? Veámoslo. Hola hermanos, ¿cómo están? Soy Arturo León Gárate y hoy vamos a platicar de una de las empresas más cuestionadas de estos últimos días. ¿Tú ya viste lo que pasó en el accidente del metro? Sí, tiene una parte importante ahí, pero yo quiero hablarte de por qué es uno de los sistemas más eficientes de transporte del mundo. ¿Por qué aún con estos accidentes sigue siendo la vía de transporte para el futuro de las ciudades? Hoy lo vamos a ver aquí. No sin antes que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto le des clic en la campanita para que estén llegando las notificaciones de todos los videos que estamos subiendo para ti. Y ahora sí, agárrate porque vamos a subirnos a este tren neumático. Un sistema de metro se define como el sistema de transporte urbano que sea eléctrico con una capacidad y una alta frecuencia de servicio. Regularmente puede ser ferroviario, es decir, que las llantas sean como las de un ferrocarril, en donde todas las vías se están utilizando por varios vagones, ¿no? Ese es el ferroviario. Sin embargo, en México, en la Ciudad de México, por el tema también de los temblores y tanta sismicidad, se prefirió utilizar un sistema neumático, ¿no? Y tú verás que el tren en México utiliza llantas. Uno de los pasos que se dan a nivel mundial para que utilicemos este sistema es que las personas siempre vayan a una velocidad mucho más alta que la que podrían ir los vehículos. Regularmente el límite de velocidad en las ciudades puede ser de 50 km por hora y los trenes alcanzan velocidades de hasta 80 km por hora en algunos tramos, siempre y cuando esté bien diseñada la vía. Muy bien, en nuestro caso en México, en Guadalajara existe también lo que es un tren ligero y en Monterrey también hay un sistema ferroviario ligero. En México existen 12 líneas de metro más 2 líneas de tren ligero que entre todos logran hacer un sistema de comunicación entre personas. Ciudades como Nueva York o Hong Kong son una de las más desarrolladas en el sistema ferroviario eléctrico que utilizan millones de pasajeros. México tenía la línea 10ª a nivel mundial en capacidad y traslado de personas. Obviamente hay otras ciudades como en Rusia, como en China, como en Hong Kong que mueven millones y millones de personas y México siempre ha estado ahí entre los primeros 10. Teóricamente hablando, estos sistemas futuristas que ya están en nuestro presente son totalmente automatizados, es decir, podrían operar teóricamente sin un conductor. No llegan, se paran, están 2 minutos, suena la alarma y se van, ¿no? Regularmente en el futuro así deberían de funcionar. Los cambios de vías, el traslado entre estación y estación, todo debería ser eléctrico. Sin embargo, todavía no estamos al 100% y en México también está faltando un poquito de eso. Pero vamos a hablar primero de la historia del metro de la Ciudad de México, que es el más emblemático de nuestro país y sobre todo es el más grande. Todo empieza en 1969 cuando se inaugura con 13 estaciones. Para 1969 solamente iba del área de Zaragoza al área de Chapultepec. Cumplía un radio de más o menos 12 kilómetros, un poquito más. Y obviamente era uno de los principales atractivos de la ciudad el utilizar el metro porque era el primero que había en nuestro país. Investigando un poco al respecto, si tú recuerdas, en 1968 fueron las Olimpiadas de México 1968. Nos pusimos a pensar un poquito qué había pasado en ese entonces y seguramente los planes eran inaugurarlos antes de las Olimpiadas, pero como siempre, retrasos, permisos, falta de dinero, resultó que hasta un año después se inauguraron. Qué padre hubiera sido que todo el mundo hubiera visto nuestro sistema del metro en 1968. En 2006 ya el metro era el quinto con más kilómetros recorridos. Era el quinto a nivel mundial. Obviamente los demás países han ido creciendo. Ahorita te voy a dar una cronología de cómo fue creciendo. Para 1969 te decía que teníamos solamente 3 estaciones. En 1970 se creó una nueva estación, ampliando el tema desde Zaragoza y Chapultepec con una estación más. Para 1970 se crea la segunda línea
que ya tenía 8 estaciones. Y así poco a poco fue creciendo. Hoy en día el metro cuenta con 115 estaciones subterráneas, 54 en la parte de arriba y 26 elevadas. Es decir, como las estaciones que vimos ahora en Tláhuac, esas son elevadas. 26 como esas podrían tener un problema similar. Hay que estar muy pendiente de eso. Poco a poco, el metro fue creciendo. Entre los años 80 y 90 fue el mayor crecimiento del metro. Los números al día de hoy del metro son que tiene 195 estaciones y recorren más de 226 kilómetros. Así es, prácticamente el 66% de la Ciudad de México están cerca de una estación del metro, lo cual hace que el uso sea cada vez mayor. Te decía al principio del video que una de las ciudades futuristas utiliza mucho el sistema colectivo del metro. Por ejemplo, en Hong Kong el 90% de la ciudad lo utiliza. En la Ciudad de México solamente el 17%. En Monterrey el 10.6% y en Guadalajara el 8.7%. Estamos todavía a años luz de llegar a estas grandes urbes donde están muy conectadas por los sistemas ferroviarios. Una cosa importante, entre más utilización del metro, menos utilización del automóvil, menos contaminación en la ciudad, menos acumulamiento de automóviles en las calles, por consiguiente hay menos tráfico, hay un montón de bondades alrededor de los sistemas de transporte. Y te decía que este es uno de los sistemas más seguros de transporte porque seguramente tú verás que hay choques todos los días, que prácticamente todos los días sabemos de algún autobús que se estrelló, algún atropellado. Sin embargo, ¿cuántos accidentes del metro has escuchado en los últimos 20 años? Yo te voy a decir los 5 que yo recuerdo, o los más importantes que ha tenido el metro, y obviamente uno es el que recientemente vimos, pero te hablaré de algunos otros que también han existido. En 1975 hubo un choque de trenes en la altura del viaducto donde hubo varios fallecidos, y también era un tema de que, lo que te decía hace rato, que no está automatizado y hubo un error ahí humano. El siguiente accidente que recordamos es en el 2015, que en el metro a Oceanía se impactó un convoy que estaba en la estación Oceanía, en la línea 5 del metro, y hubo más de 100 lesionados. Y este accidente también estuvo dado porque había un piso seco y otro piso húmedo, y eso hizo que el sistema de frenado no funcionara bien, pero le achacan también que hubo temas ahí de la parte manual. Recuerda que estos trenes van conducidos con personas y hay errores humanos. Este me parece que también fue un error humano según los peritajes que se encontraron. Y bueno, nuevamente, si ya estuvieran automatizados, podríamos evitar ese tipo de errores. El siguiente problema que encontramos fue en el 2020, cuando en el metro Tacubaya, ¿no te acuerdas que un tren estaba parado y el otro llegó y se le trepó encima? También hubo ahí un hombre muerto, varias personas lesionadas, y la verdad es que fue uno de los accidentes más impactantes del año pasado, y pensamos muchos que con este accidente se iban a poner las pilas para darle un buen mantenimiento a todo el sistema metro, pero bueno, ya vimos que las desgracias siguen ocurriendo. El siguiente incidente fue en enero de este año, no sé si lo recuerdas, que se incendia todo el centro del control del metro. Hubo un cortocircuito que parece ser que esa chispa fue lo que originó que todo el centro de control se incendiara. Murió una persona y hubo más de 30 personas heridas. Y obviamente lo más triste de esto es que de lo poco que se había avanzado en la automatización de trenes, pues mucho se perdió ahí, porque ese era el centro de control que controlaba básicamente la velocidad de los trenes, en dónde estaban, etcétera, etcétera. Y el último, y que obviamente fue algo bastante trágico, que lo has visto seguramente por todos lados, yo no lo achacaría a un tema humano, más bien creo que ahí hay temas estructurales. Aquí no tratamos de hablar de culpables, yo lo único que te digo es que en todos estos años, ve cuántos accidentes vimos. Aún así, yo lo que te diría es no desconfiemos del metro. Yo estoy seguro que las autoridades van a tomar cartas en el asunto para que le den un buen mantenimiento, pero debería de ser el sistema que todos utilizamos, porque este tipo de sistemas es el que nos llevará a ser una ciudad de primer mundo. Alrededor del metro giran muchos otros negocios. Seguramente si has estado en la Ciudad de México te darás cuenta que en las estaciones de metro prácticamente a veces hay centros comerciales. Si has estado en otras ciudades del mundo te darás cuenta que cada estación es un área de desarrollo y una oportunidad para poner un negocio. Tú que eres un emprendedor como yo, ¿qué harías con el metro? ¿Qué podrías poner ahí de negocio en alguna estación? Ahora que están las líneas nuevas en Guadalajara, ¿qué podrías poner, ¿no? Con a lo mejor alguna concesión de gobierno que te dejaran poner algún negocio en el metro. ¿Qué podríamos hacer? El flujo de personas constantes puede tener
la repercusión económica para un local bien operado. Bueno, espero que te haya gustado este video y ponnos aquí en el comentario si te gusta utilizar el metro, si lo has utilizado, si tú crees que hay un medio de transporte más futurista que este, platícanos. ¿Crees que hay uno que gaste menos gasolina, que contamine menos? ¿Cuál sería el medio de transporte idóneo para ti? ¿Qué propuesta de negocio podríamos aportarle a que el metro tenga más y más inversión y que se hagan más y más líneas? No te olvides darle un like, suscribirte al canal y sobre todo darle click en la campanita para que estén llegando las notificaciones de todos los videos que estamos subiendo para ti. Soy tu hermano Arturo León y recuerda que si vas a probar subirte al metro de la Ciudad de México, no lleves aretes, carteras, llaves, ni lleves dinero. Ahí vas agarrando en el camino lo que vayas necesitando. ¡Éxito!